¿Qué le dijo el Señor Jesús a la samaritana? Le dijo, dame de beber. Y él es el agua. Entonces es necesario tomar de su agua viva. ¿Y qué come el Señor? El Señor Jesús, ¿qué decía que comía? ¿Cuál era su comida? Hacer la voluntad del Padre. Amén. Entonces el Señor pedía agua, nosotros también podemos pedirla, ¿no? Y es su agua, poderla beber para que nos dé vida y vida en abundancia. El trabajo del enemigo no es matarlo, es secarlo. Dígale al que está a su lado, el trabajo del enemigo no es matarte, es secarte. Porque no ve que usted muerto ya no le sirve al diablo. ¿Le sirve? No, él le sirve es matando, quitando y robando los dones para después usarlo. Y haciendo quedar mal el nombre del Señor Jesús, aunque Él no lo hace quedar mal nadie, ¿no? Pero el enemigo nos quiere secos, destruidos. Bueno, el Señor está dando una guianza muy grande sobre los temas que están pasando en la nación, en primicia. Y no queremos que nos suceda lo que le ha sucedido a otras naciones, ¿verdad? Y no podemos dejarnos distraer. Entonces el Señor hoy nos va a hablar de algo muy importante. Entonces tenemos invitados a hermano Eliseo, hermana Esther, hermana Natalia. Entonces, por favor, abra su corazón. Esto es para la iglesia, no solo para esta, sino para la iglesia de esta nación. Porque la iglesia de esta nación no puede dormirse. Estamos en guerra. Pero no es que nos la pasemos peleando, sino, como dijo el Señor, ¿no? Con una mano, con la espada y la otra edificando. O sea, nosotros somos los que vamos a edificar esta nación. Entonces, hoy el Señor nos va a hablar de una parte muy importante para poder edificar y ser instrumentos. Amén. Buenas tardes. Bueno, hoy venimos como equipo de centinelas a hablar la verdad. Hemos escuchado la voz del Padre y hemos escuchado lo que el Padre está hablando para este tiempo. Y creo que es el mejor momento para comenzar a establecer en realidad lo que los cielos están hablando. Dejarnos de mover por pensamientos y vanidades humanas muchas veces, del que creemos que puede estar pasando, de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Y el Señor ha hablado para este tiempo ya confirmado. El día de ayer, como equipo, nos reuníamos y entrábamos en comunión con el Señor, preguntándole qué había para este tiempo, qué nos hablaba para estos tiempos. Y la presencia del Señor descendió tan fuerte, donde nos introdujo en una visión. Se nos dejaba ver esta ciudad y nos dejaba ver cómo la sitiaba. Aquellos que conocemos el mapa de Bogotá, hay un mapa, el mapa que habla sobre las localidades, ¿sí? Lo veíamos tal cual, pero era un fuerte. El Señor levantaba muros, le mostraba cómo sitiaba la ciudad y cómo cambiaba la guardia de los ángeles de ese muro. Y delante de nosotros venía un ángel y escuchábamos el sonido de unas trompetas, de unas bocinas, pero era un sonido no de trompeta, sino traía un sonido especial.
Los sonidos que emitían estas trompetas era el sonido del espíritu de cada hijo, porque era una convocatoria. Pero esta convocatoria, el Padre la está haciendo para los verdaderos hijos, para los entendidos, para los que han comprendido que se está trabajando y se está reedificando esta nación. Por eso no fue un sonido audible para todos. La parábola del Señor dice que él hablaba por parábolas porque no todos podían entender los misterios de su palabra. Y eso me dejaba entender que ese sonido de esas bocinas era como esa palabra, no era para todos, solamente para los que han comprendido este tiempo, para los que están caminando en este tiempo y para los que están entendiendo qué es lo que el Padre está haciendo en la nación. Veía cómo al sonido de esa trompeta convocaba a los ángeles de las localidades. Y los ángeles de las localidades iban junto con los ángeles de la iglesia, pero no de todas las iglesias. De las iglesias entendidas que están trabajando por el propósito de Dios para este tiempo y esta nación. Y cuando se reunían, veíamos cómo este ángel abría un rollo, entregaba un rollo a cada ángel y abría un rollo de decretos. Y comenzaba a decretar. Y comenzaba a hablar lo que a cada ángel, la responsabilidad que ha venido asignada a cada uno. Al terminar el rollo, el ángel decía, establezcase y cúmplase. Veíamos cómo pues, las iglesias venían a este llamado, pero el Señor hablaba sobre la unidad. Muchas iglesias se han volcado, los hijos de Dios se han volcado a lo que está sucediendo ahora afuera. Las manifestaciones, están escuchando otras voces, están escuchando el ruido, está entrando la división y están dejando de escuchar la voz del Padre. Entonces el Padre decía, deja de mirar hacia afuera, mira hacia adentro y busca la unidad, porque necesito levantar un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y para levantar el cuerpo de Cristo necesita la unidad del cuerpo, de las iglesias que están caminando en pos de lo que el Padre está haciendo para este tiempo. Eso lo percibíamos claramente, el Señor habló claro y hoy tuvimos la reunión y el Señor comenzaba a tocar los temas que nos había dado en esta visión. Y comenzaba a hablar un hermano de la unidad, y comenzaba a hablar otro hermano sobre el temor que se ha desatado, y otro hermano comenzaba, y entonces comenzábamos a conectar todo a lo que el Señor nos había mostrado ayer. Nos daba palabra, hablaba como si nosotros hubiéramos enviado un correo con lo que habíamos visto y todos lo hubiesen leído. ¿Pero eso qué es? La unidad en el Espíritu. Estábamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y el Señor nos estaba hablando a todos lo mismo. Y hoy vengo a tocar ese tema, el tema de la unidad. Vamos todos al libro de Efesios 4:12, por favor. Y dice en el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hagamos un paréntesis allí y vemos la palabra que dice perfeccionar. Es el tiempo donde el Padre está perfeccionando a sus santos.
a sus hijos. ¿Sí? Para la edificación del cuerpo. Él nos está llamando a edificar un cuerpo. Pero para edificarlo primero necesita perfeccionarnos. ¿Cuántos han sentido que el Señor los está moldeando y los está perfeccionando en este tiempo? Es porque hay una convocatoria a ser parte de ese cuerpo. Pero en medio de esa perfección, lo primero que debemos preguntarle al Padre es, ¿qué parte del cuerpo somos? Amén. Dice en el 13, hasta que todos lleguen a la unidad. Hay una unidad que es la unidad de la fe, en que todos creamos lo que el Padre está haciendo con esta nación. Porque yo no puedo creer una cosa y que mi hermano crea otra. Ahí estamos entrando en una división. ¿En qué? En la fe. No estamos creyendo. Tenemos todos que creer. Si estuvimos en una refundación, fue porque creímos que el Señor refundó esta nación. Y hoy el Señor nos está llamando otra vez a que nos unamos en esa fe, en esa misma credibilidad, de que no perdamos lo que vimos, lo que vivimos ese día en ese lugar. Y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. El Señor está pidiendo aquí que seamos iglesias maduras, que ya dejemos de ser esos niños de berrinches, de pataletas, del que no quiero no lo hago y lo hago cuando quiero, sino que entremos a ser ya una iglesia madura, porque para ser parte del cuerpo necesitamos entrar en una madurez y en un conocimiento, no conocimiento de hombre, sino dice que un conocimiento del Hijo de Dios, un conocimiento de un varón perfecto. Dice, no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento o doctrina. Y aquí hacemos otro paréntesis. Yo miraba la palabra doctrina y dice conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. Entonces, nosotros no podemos estar en una unidad del espíritu, ni en una unidad de la fe, ni en una unidad en el cuerpo, si vamos como niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Porque ahí entraría la división. ¿Qué movimiento o qué principio estamos defendiendo? Aquí habla de un movimiento religioso, habla de un movimiento ideológico y habla de un movimiento político. Y hablando de la nación, lo que más se ha estado moviendo ha sido la ideología y la política dentro de las mismas congregaciones. Porque siendo hijos de Dios, somos de izquierda, siendo hijos de Dios, somos de derecha, somos de arriba, somos de abajo. Pero estamos perdiendo la verdadera identidad como hijos. Y estamos entrando en un mover del sistema que está queriendo venir a meter la división y a no dejar que este cuerpo se una. Entonces, una de las cosas que el Señor habló muy claro es que nosotros no somos de ningún movimiento político, nosotros somos de Cristo. Y la voz que tenemos que escuchar es la voz del Padre. Así como la escuchamos el día de ayer y como nos la ratificaba hoy, es la voz de Él, la que Él está pidiendo que escuchemos. Porque Él hablaba que todo esto que está sucediendo, hay mucho ruido.
Y ese ruido no está dejando que escuchemos la voz. Y está permitiendo que comencemos a desviarnos por ramajes que están dividiendo dentro de la misma iglesia. Porque estamos mirando de lo que está sucediendo afuera. Volvemos anteriormente, dice que unidad en una misma fe. Yo creo lo que Dios hizo en esta nación. Yo creo que la refundó. Y yo creo que los estatutos y yo creo que todas las demandas que declaramos están puestos bajo el estrado de sus pies. Él se hace cargo de esto. Pero el enemigo sigue moviendo, sigue haciendo. Entonces seguimos otra vez detrás de lo que decía la pastora ahorita. Una palabra que daba era que debíamos de ser como en el libro de Nehemías, con la espada en una mano y edificando la otra. No podemos tampoco bajar la guardia de nuestros muros, pero ya hay cosas que están puestas en las manos de Dios y es Dios que se encarga y Dios sabe cómo las está haciendo. Nuestro deber como hijos es no perder esa fe ni dejar de creer en lo que Dios hizo, lo que ha hecho y lo que está haciendo. Y preocuparnos también dentro de nuestras congregaciones qué es lo que se está queriendo infiltrar. Estar apercibidos a la voz del Padre para saber también qué le está sucediendo a las otras congregaciones que están en la misma unidad con nosotros. Porque lo que él habla de coyunturas, él habla de una unidad de coyunturas, él habla de algo firme que no se va a soltar. Amén. Por eso hay una unidad en la fe, habla de una unidad en el espíritu. En el libro de Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Aquí habla de un mismo espíritu. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicto de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es Dios. Y aquí habla algo sobre la intimidación. Ahorita más adelante hablaremos de eso porque el Padre también habló sobre la intimidación, sobre el temor. Volvemos a Efesios, retomando el capítulo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con su astucia las artimañas del error. Es de la manera que el enemigo se ha venido infiltrando en las iglesias, utilizando artimañas y engaños para causar el error. Entonces es muy necesario y es muy importante que nosotros como hijos de Dios tengamos presente nuestra identidad como hijos. Que se nos ha dado una autoridad, que se nos ha dado un gobierno y como tal debemos de ser cuidadosos con eso. Porque así como podemos usar esa autoridad y ese gobierno para declarar a favor de nuestra nación, para declarar a favor de nuestro presidente, para declarar a favor de todas las cosas que el Padre está haciendo en esta nación, también podemos hacerlo hacia lo contrario. Entonces no estamos haciendo nada y volvemos a que se está perdiendo la unidad, porque no venimos en un mismo sentir. No estamos hablando lo que los cielos están hablando. Una de las cosas que el Padre decía ayer, la visión decía
Si no hay unidad, no puedo hacer nada. Y no es la unidad de una sola congregación, es la unidad de todas las congregaciones, de todo, porque él está hablando de un cuerpo. Necesita levantar un cuerpo para poder hacer lo que tiene que hacer. Amén. Dice en el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Entonces aquí nos está pidiendo un crecimiento. Arriba nos habla que no podemos seguir siendo los mismos niños, y aquí nos está llamando a un crecimiento, porque esto es en serio. Están nuestras generaciones de por medio. Está la nación completa de por medio. Y nos está dando una responsabilidad. Ayer, cuando el ángel llamaba y decretaba, le entregaba a cada ángel. Y cada ángel era encargado de hacer llegar el mensaje a su congregación. Y la palabra era, establezcase y cúmplase. Y yo decía, bueno, ¿qué es? Porque el ángel declaraba, no sabía qué, pero sé que lo había entregado, yo creía en lo que le había entregado. Y hoy cuando nos reunimos, comenzó a dar la respuesta. La unidad del cuerpo de Cristo era una de ellas. Pero ese llamamiento es para aquellos que han crecido y que han dado un nivel de madurez, un nivel de entendimiento y de obediencia a la convocatoria y al llamado que el Padre nos ha hecho. Esto no es para todos. Esto es solamente para los entendidos. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. A cada ángel, a cada congregación, se le dio una actividad. Porque cada iglesia es una parte del cuerpo, es un miembro del cuerpo. A cada iglesia, a cada localidad se le entregó una responsabilidad. Todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿En qué? En amor. Y ahora que leía yo esto, creo que una de las actividades de esta casa, de las cuales el ángel ha encargado, ha sido esta, el amor. Somos casa de amor. Otra se le hará encargado la unidad, otra se le hará encargado, bueno, eso va de acorde a lo que el ángel repartió. Entonces, el Señor nos hace este llamado y esta convocatoria y hoy estamos aquí hablando esto porque no es lo que el hombre sintió, ni es lo que tal vez puede estar pasando, sino es en realidad lo que el Padre está hablando. Y debemos de ser apercibidos. Es el tiempo. Estamos en el tiempo exacto, a la hora exacta, de comenzar a hacerlo. El Padre ha convocado y el Padre ha hablado y ha dado unas instrucciones. Pero se necesita que todo el cuerpo de Cristo obedezca y esté en la misma unidad. Porque de lo contrario,
no va a pasar nada. Él no va a poder hacer nada y las consecuencias las vamos a sufrir nosotros. Porque se dio un decreto, se ha tocado trompeta. No ha hecho la convocatoria el pastor, no ha hecho la convocatoria el apóstol, no ha hecho la convocatoria de la iglesia de la reforma. La convocatoria la ha hecho el Padre. Entonces es el tiempo de mirar si nuestra identidad realmente es la de Cristo. O como dice la palabra, unos son de Cefas, otros de Apolos, otros ¿de quién? Es un solo cuerpo, es un mismo espíritu y es un solo Dios. Declarábamos que la iglesia no se convierte al mundo, el mundo se convierte a la iglesia, pero la manera en que se convierte es por medio de nosotros, es por medio de nuestro testimonio. ¿Cómo puedo yo convertir al mundo si aún estoy siendo parte de él? Si aún estoy entrando en discusiones politiqueras, si aún estoy entrando en discusiones de ideología, si aún estoy entrando en discusiones religiosas, ¿cómo puedo hacer que el mundo se haga a mí? Si estoy actuando muchas veces hasta peor de lo que actúan los del mismo mundo. Entrando en discusiones vanas, entrando en cosas que en realidad no tienen ningún sentido, ninguna edificación. Porque lo que vale es lo que escucho del Padre. Esa es la única verdad. Y todo esto hace que la unidad se aparte cada día más. La palabra de Dios dice que una casa dividida no permanece. Una iglesia dividida no permanece. Una ciudad dividida no. Una nación dividida. ¿Y qué es lo que quieren las tinieblas? Dividir. ¿Qué es lo que se está viendo ahora en las calles? Y el enemigo está usando las generaciones. Esto que ha estado pasando y lo que ha estado sucediendo y estos moveres que han estado sucediendo han sido promovidos por los jóvenes. Las generaciones están siendo afectadas directamente. ¿Pero por qué? Porque el enemigo ha creado tanto caos que la voz de Dios no se escucha y se están escuchando diferentes voces. Se está escuchando las voces de los medios, se están escuchando las voces del de aquí, se está escuchando la voz del de allí. Usted se sube a un taxi y escucha la voz desde el taxi. Usted se sube a un bus y escucha la voz del radio, escucha la voz del conductor. Y eso está causando división. Porque unos son de Cefas, otros son de Apolos. Yo soy de aquí, yo soy de allá. Y lo peor es que no solamente lo del mundo, sino que está pasando dentro de la misma iglesia de Cristo. Y ahí es peor. Porque Dios no está haciendo una convocatoria para los que están afuera. Él está haciendo la convocatoria para los de adentro, para los entendidos, para los que lo han escuchado, para los que están caminando en pos de una verdad. Entonces, como iglesia no debemos dejarnos robar la verdad. ¿Y cuándo, en qué momento nos dejamos robar la verdad? Cuando perdemos la unidad de la fe. Cuando escuchamos que ese presidente definitivamente no sirvió para nada. Cuando escuchamos que todo lo que se está haciendo está peor que lo anterior. Estamos dejando de creer lo que el Padre hizo con la refundación de esta nación. Creemos que si Él lo puso, Él sabe cómo está haciendo sus cosas. Dejemos al Padre que trabaje allí
y nosotros hagamos lo que nos corresponde como cuerpo de Cristo, y es empezar a reedificar, a levantar los muros, a reedificar esta nación, a trabajar con una mano y a defender esta nación con la otra. Amén. Esto en cuanto a la unidad. Uno de los decretos que el Padre mencionó que tenemos que cumplir en general. Amén. Amén. Bueno, es hermoso ver cuando el Señor nos está hablando, cuando está convocando a su iglesia a estar en unidad. Lo que decía el hermano Eliseo, pues el Señor nos habló claramente sobre este tema. Y es porque en este tiempo Él nos ha introducido en un nuevo tiempo y entonces su revelación también es nueva. Y como hijos creemos que estamos posicionados en Cristo, que estamos posicionados en Sión, y es desde allí de donde gobernamos y es desde allí donde Dios nos muestra las estrategias que Él está trayendo para este tiempo. Cuando estábamos allá en la reunión de centinelas, en el tiempo de oración, el Señor daba una palabra y sé que es para nosotros, pero también para esta nación, también para cada congregación. Vamos un momento a Lucas 12:32. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Bueno, esa palabra nos está hablando claramente. O sea, sabemos que en este tiempo se están levantando muchas voces que quieren traer temor sobre esta nación, que quieren traer temor sobre las congregaciones, pero la palabra es clara. El Señor nos ha posicionado y dice que no tengamos miedo, porque Él ha vencido el temor. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de hace como 2 años que el pastor nos dio la enseñanza sobre los gigantes? Que el hitita, que es el que trae el terror, que es el que trae temor, pues creemos que ya el Señor lo ha vencido y que para este tiempo ya no nos debemos preocupar por eso. O sea, ya esos gigantes ya fueron vencidos, ya fueron derrotados. Y como pueblo de Dios tenemos la certeza de que no se van a levantar, que Dios ya habló y lo que Él ha hablado, nosotros creemos que hecho está. Entonces no debemos temer. Dice que somos una manada pequeña. Sabemos que en este tiempo el Señor está levantando congregaciones pequeñas. Sabemos que son congregaciones apartadas que Él tenía para este tiempo. Congregaciones que no son conocidas, o sea que no son como las que tienen multitud, pero que el Señor nos está revelando esos misterios para este tiempo. Entonces dice que no temamos, porque esas voces que se están levantando en este tiempo de manifestaciones, de la preocupación porque están subiendo los impuestos, porque el IVA está subiendo, entonces hasta hay muchos hijos de Dios que están preocupados por eso. Pero nosotros como hijos de Dios no debemos preocuparnos, sabemos que nuestra ciudadanía no es de acá y que todos aquellos que están corriendo y preocupados por esto es porque no han entendido. No han entendido que Dios ya tiene, Él levantó un presidente para que haga lo que Él quiere hacer en este tiempo. Pero mucha gente en este tiempo lo está juzgando, lo está cuestionando, pero no se han puesto a pensar que es que hasta ahora lleva poco tiempo y que hasta ahora está arreglando lo que el otro dejó alborotado. Entonces, o sea, nosotros como hijos no tenemos que entrarnos en ese río de criticarlo, de murmurar de él, sino al contrario, de ayudarlo, de levantarlo, de pedirle al Señor que nos dé las estrategias, cómo poder ayudarlo, cómo orar para que levante hijos preparados, para que le presenten proyectos, para que le den estrategias.
O sea, es lo que nos corresponde como hijos de Dios en este tiempo. No es irnos en contra de Él, no es acabarlo de hundir. Al contrario, nosotros como hijos nos corresponde es levantarlo, orar para que Él sea entendido y haga conforme a lo que el Señor está hablando. Entonces, el temor tiene que huir de nosotros. O sea, yo entendía con esta palabra que en medio del caos que estamos viviendo, nosotros no debemos preocuparnos, no nos debemos angustiar por eso, porque ya Él nos posicionó. Él dice que le ha placido darnos el reino, o sea, el reino, Él está con nosotros, Cristo está con nosotros y Él es el que va a gobernar en esta nación. Él es el que va a gobernar con este presidente que Él puso. Entonces, como hijos nos corresponde la tarea es de respaldarlos, de respaldar lo que Él está haciendo, no cuestionarlo, no juzgarlo. También nos dio una palabra que está en Timoteo 1:7. Amén. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sabemos que en este tiempo Él está levantando una iglesia valiente. Como decía el hermano Eliseo, los que vamos a conquistar los que le creemos al Señor, los que no salimos corriendo apenas vemos la adversidad, sino que Él está levantando hijos con poder de Dios, con poder que, por ejemplo, usted va en un bus y escucha que alguien está hablando, o sea, que usted no tenga miedo de defender esta nación, que ni usted ni yo tengamos miedo de confrontar a la persona que esté hablando en contra, o sea, porque Dios nos ha dado poder, nosotros tenemos poder, tenemos autoridad para contrarrestar todas estas palabras que salen de esas bocas para maldecir esta nación. Entonces no debemos tener cobardía, no debemos tener miedo, el Señor está con nosotros, Él nos respalda, porque Él nos ha escogido y Él ha hablado que es de los hijos entendidos, que somos nosotros los que vamos a conquistar y vamos a ver esta nación primicia, como Él lo ha dicho, porque creemos que esta nación ya fue transformada, ya fue cambiada. Como hablábamos todos allá, es un bebé que tenemos que cuidar, que tenemos que enseñar, pero no es con el lenguaje de antes, es con lo que Dios está hablando ahora. Pero para eso se necesita valentía, porque los cobardes salen corriendo o se quedan callados y no se pronuncian en contra de lo que los enemigos de Dios están haciendo, de lo que están declarando para esta nación. Sabemos que Él dijo que esta nación tenía un nuevo nombre y creemos que es así. Creemos que Dios no se equivoca y que nuestras generaciones van a ver una nación nueva, que ellos no van a ver lo mismo que nosotros estamos viendo ahora. Porque nosotros hemos creído y hemos establecido esa plataforma para que ellos puedan crecer en una nación diferente, que es como la que anhelamos ver. Dice que es de poder, de amor, lo que decía el hermano Eliseo. O sea, mientras unos están, y muchos cristianos, están cogiendo para la izquierda, otros están cogiendo para la derecha, y se están yendo detrás de una bandera de un color, de otro, pero nosotros como hijos de Dios no nos vamos detrás de ningún color. Sabemos que la bandera que Dios ha puesto sobre nosotros es el amor. O sea, su bandera, la bandera que nosotros seguimos es la bandera que es Jesucristo, que Él se ha establecido en nosotros. Entonces, no, como hijos de Dios, no nos vamos detrás de ningún color. Vamos es detrás de lo que Dios ha hablado, de lo que Él ha dicho que va a hacer en esta nación. Porque sabemos que esta nación va a salir libertad para otras naciones. Eso el Señor lo habló y yo lo creo. Amén. Sabemos que estamos posicionados en Sion y que desde allí es donde gobernamos, que es desde allí que podemos ver todo lo que el Señor está hablando en este tiempo. Decían allá que el Señor nos ha establecido a todos, a las congregaciones que estamos en unidad, que somos luminares de esta nación. Ayer cuando nos reuníamos acá como en el tiempo de intercesión con los hermanos, el Señor mostraba una lámpara encendida.
En medio de todo lo que el Señor nos mostraba, pero uniendo todo esto, yo veía que era el león, era un león el que llevaba esa lámpara. Y el león corría con mucha fuerza y corría. Yo lo veía sobre un valle corriendo y yo decía, él corre con esa lámpara y en un momento sentí como cuando uno se sube a un ascensor que siente como un vértigo, así yo sentía. Y en un momento el Señor me llevó frente a un monte y era un monte muy alto. Y en ese alto el león subió corriendo y puso esa lámpara. Y yo veía cómo esa lámpara resplandecía y alumbraba todo el valle que había alrededor. Entonces yo, bueno, en ese momento lo compartimos, pero cuando hoy ellos hablaban allá que somos luminares, que Dios nos ha establecido como luz, pues podía entender lo que el Señor nos mostraba ayer. Él quiere que los que tenemos la luz no nos escondamos, sino que mostremos esa luz, en todo, en cómo hablamos, en cómo bendecimos a esta nación, que le mostremos a todos los que están allá afuera confundidos, que no saben qué hacer, que no saben para dónde coger. Nos corresponde como hijos de Dios mostrarles esa luz para que ellos sigan detrás de esa luz y no pierdan el enfoque que es el Señor, porque sabemos que Él va a hacer grandes cosas en esta nación. Él lo ha hablado y sabemos que Él no miente. También creemos que el Señor está levantando en este tiempo hombres y mujeres valientes como Josué, como Caleb, que no tuvieron miedo. O sea, volviendo al tema de los gigantes, ellos no tuvieron temor. El Señor les dijo, vayan, miren, y ellos fueron y no tuvieron temor. Vieron que lo que había en ellos era más poderoso. Y asimismo, o sea, nosotros no debemos tener temor porque creemos que el Señor ya pagó ese precio por nosotros y que venció ese temor. También pedimos al Señor para que cada día nos perfeccione en el amor. Porque si nosotros somos perfeccionados en el amor, pues no va a haber temor, porque el verdadero amor pues echa fuera el temor. Entonces, el Señor quiere que en este tiempo nos levantemos como iglesia, nos levantemos como familias, como casa, para poder hacer lo que Él quiere. Él está hablando a gente entendida, a gente que en este tiempo escuche lo que Él está hablando, que no se deje distraer por lo que está allá afuera, por la bulla que está afuera, por todo lo que está sucediendo allá. Eso es lo que el enemigo está usando para sacarnos del enfoque. Toda esa bulla, todas esas protestas, o sea, se está inventando eso para no dejarnos oír la voz, porque el Señor en ese tiempo está soltando perlas, está soltando palabra para transformar esta nación. Entonces, nosotros debemos ser entendidos, no dejarnos confundir, no dejarnos amedrentar, porque Dios dijo que Él ya, como le decía el Señor ayer al hermano Eliseo cuando le hablaba, publíquese y cúmplase. O sea, Él ya lo hizo, lo único que tenemos que hacer es creer y caminar en pos de lo que Él está diciendo. Poner a accionar todo lo que Él nos ha hablado. O sea, no quedarnos ahí esperando que suceda, sino hacer. O sea, el Señor nos mandó a hacer en este tiempo. Y como hijos nos tenemos que levantar para ver transformadas la iglesia que el Señor quiere para este tiempo. Entonces, no debemos temer. Él ya venció todo temor. En el nombre de Jesús. Bueno, les cuento que me paro aquí con un temor de Dios, porque pues el Señor está hablando para que nosotros cumplamos lo que Él está hablando, ¿sí? O sea, no es solamente que nosotros venimos a comentar una experiencia de centinelas y lo que el Señor nos habló, sino que el Señor está hablando para que la iglesia actúe. Él nos hablaba ayer cuando nos reuníamos con los hermanos de 3 cosas. Nos hablaba de la unidad, de la valentía y de la mezcla. Y nos sorprende el Señor y no perdemos como esa capacidad de sorprendernos cada vez que el Señor nos habla,
porque estar en esa unidad con la Iglesia de Cristo, la Iglesia de Transformación, para nosotros pues es emocionante. ¿Sí? Señor, gracias porque nos hablas, porque tú nos estás hablando y queremos ser entendidos y obedecer su voz. Cuando Natica hablaba sobre el tema de la valentía, me hacía recordar un testimonio que tengo previo a las elecciones presidenciales. Y lo comento porque todo aquello que fue en nuestro pasado, el enemigo conoce nuestro pasado porque él era el que lo moldeaba. Y pues a los que yo les he comentado mi testimonio saben que yo fui una mujer de izquierda, comunista, tirapiedra de universidad pública. O sea, a mí no me daba temor meterme en un tropel y tirarle piedra a la policía. Y el enemigo siempre va a buscar esa genética malvada o perversa, ¿sí? Y me acuerdo yo que yo estaba en el colegio sentada haciendo unas horas extras en las horas de la mañana. Y pues yo no conozco los profesores de la mañana, la verdad no los conozco. Y yo estaba tomándome un caldo porque no había desayunado. Y me dicen dos profesores, profe, ¿podemos compartir la mesa? Yo le dije, sí, claro, no hay ningún problema. Y esos profesores se han sentado a hablar, pues eran los dos dirigentes del sindicato en el colegio y previo a elecciones presidenciales. Entonces, claro, es que este país, con el perdón de los hermanos de Venezuela, es que ya ustedes no son de Venezuela, ustedes son de Efraín, ¿no? Entonces empezaron a hablar, es que este país le están echando mentira a la gente, diciendo que esto se va a volver como Venezuela. Y entonces, claro, mi espíritu se empezó a exaltar. Y yo le dije, ¿sabe qué? Mi país no va a ser como Venezuela. Ay, entonces ¿usted qué quiere? Que esto sea como de derecha. Entonces la respuesta es la derecha. Yo le dije, ni la derecha ni la izquierda. Aquí hay que buscar otra solución. Pero no me dejé polarizar y en ese momento entendí que el enemigo siempre va a buscar aquello que uno fue en el pasado para uno volver a eso, para volverlo a uno a mezclar, para uno volver a esa corriente del mundo. Mire, la voz que nosotros tenemos es una voz muy poderosa y el enemigo siempre va a intentar que usted declare con su voz lo que ellos quieren que declare. Porque cuando usted declara con su voz, va a tener mucho más poder que lo que las tinieblas puedan declarar. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Y uno de los temas que yo quiero que el Señor nos habló ayer y nos los habló hoy en la reunión de Centinela es el tema de las mezclas. El Señor nos los ha hablado mucho, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos que saber muy claramente y no dejarnos mezclar. Entonces, la iglesia de Cristo no se debe mezclar con ideologías, sectores y personas del gobierno que intentan polarizar. Por eso les colocaba ese ejemplo y tenemos que ser valientes para no dejarnos polarizar, porque ese es un discurso engañador, ¿sí? Quiere mostrarse como que es un discurso de bien, cuando en realidad es un discurso de rebeldía, es un discurso de soberbia, es un discurso de altivez, ¿sí? Pero sobre todo de rebeldía. Entonces vamos a la palabra Mateo 7, 21 hasta el 23. Dice, yo tengo acá la versión lenguaje actual. Esa versión dice, no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que están en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré, apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. Entonces, el Padre nos hablaba esta palabra porque puede que hagamos muchas cosas en nombre del Señor, pero si estamos mezclados, el Señor te va a decir, tú hiciste lo que yo te dije que hicieras o tú hiciste lo que tu corazón dije. Entonces, apártate porque en realidad no hay obediencia en ti.
son una de las palabras que el Señor nos hablaba hoy. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de no convertirnos al mundo, lo que decían los hermanos, sino que nosotros podamos discipular al mundo con nuestro testimonio, con nuestra valentía, que puedan ver que nosotros somos transparentes, que puedan ver que nosotros tenemos un testimonio lleno de luz y no dejarnos mezclar. Vamos a Levítico 19:19. Si alguien tiene la Reina Valera, que me haga un favor y la pueda leer en voz alta. Amén. Levítico 19:19. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrará con mezclas de semillas y no te pondrás vestidos con mezclas de hilos. Amén. No vamos a mezclar nuestras especies. No vamos a sembrar con semilla mezclada. Y no nos vamos a vestir con mezcla de hilo, ¿sí? Hablando de esto, porque hubo un tema muy fuerte dentro de la reunión, y fue el tema de los medios de comunicación. Y por eso comienzo con esa palabra, ¿sí? Porque hay cosas, o sea, hoy los medios de comunicación se están moviendo muy fuerte, las redes sociales, ¿sí? Hoy cualquier cosa que salga en las redes sociales puede establecerse como verdad, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ser muy veraces a la hora de ver noticias. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a mirar bien, los medios de comunicación que hoy actúan en el país, ¿de quiénes son? ¿Bajo quién actúan? Todos. Redes sociales, radio, TV, internet, noticias. O sea, ¿de quiénes son hoy? Ay, sí, salió así que el letrero de la noticia. Puede parecer como verdad, pero es la verdad. ¿Qué es lo que hay de fondo? Muchos de los medios de comunicación de aquí en Colombia son masones y son gente entendida en el reino de las tinieblas y nosotros repitiendo como loros lo que ellos dicen. Muchos de los medios de comunicación que hoy salen con noticias en contra del gobierno, hoy yo puedo ver muy claramente una polarización. Hace unos 4 años no salían, bueno, lo digo porque yo iba a las marchas estudiantiles. Y una de las peleas que en ese tiempo teníamos era porque los medios de comunicación no nos mostraban en televisión, pero hoy sí los muestran. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés que hay detrás de eso? Uno de los medios de comunicación hacen parte de la familia del gobierno pasado. Entonces hay unas intenciones claras de las tinieblas que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser muy entendidos con eso. Porque entramos a publicar, ay, esto me parece que es como verdad. No lo peso en el espíritu. ¿Será que eso sí es lo que está hablando mi papá? ¿Para yo irlo a publicar? ¿Para qué? ¿Para volverme un profeta de las tinieblas? Cuando cojo una palabra que la vi por allá en internet y la publico, yo le estoy dando un poder a eso. Ni siquiera las mismas tinieblas, sino uno como hijo de Dios. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque nos volvemos profetas de las tinieblas. Y en vez de hablar lo que el Padre está hablando, terminamos hablando lo que el Padre no está hablando. Terminamos mezclándonos, haciendo contrataciones sin querer en nuestro corazón, en realidad hacerlo. ¿Por qué? Porque resulta, a mí el Señor me hablaba con esta palabra de Levítico 19:19 porque me hacía preguntar, ¿qué semilla hay en el corazón? ¿Todavía hay semilla de izquierda? ¿Todavía hay semilla de derecha? ¿Todavía hay semilla de política? ¿Todavía hay otra semilla que no sea la voz de Dios? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, con referencia a la palabra de Levítico 19:19, debemos revisar qué semilla hay en el corazón para que no hablemos nada contrario de lo que papá, nuestro Señor, está hablando para este tiempo.
es importante que entendamos de no hablar cosas que el Padre no nos ha puesto a hablar, como por ejemplo, que nosotros no repitamos como loros lo que se habla en los medios de comunicación, porque si nosotros nos podemos saber hoy quienes manejan los medios de comunicación hoy, las redes sociales, radio, TV, noticias, encontramos que son personas con intereses en los sectores económicos y políticos. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿qué voz estamos repitiendo? Estamos hablando la voz de Dios, estamos hablando lo que Dios quiere que hablemos para primicia en este tiempo, lo que Él habló en la refundación, lo que papá nos habla por medio de los tiempos de comunión o de intercesión en nuestras congregaciones, o estamos hablando lo que naturalmente se ve, lo que las tinieblas están hablando al mundo. Entonces somos nosotros los que tenemos que discipular a la nación y no que la nación o el mundo nos discipule a nosotros. Son tiempos en que el Padre está hablando de separación. El Padre está hablando de separar lo vil de lo menospreciado, la luz de las tinieblas y separación de las aguas, como escrito está en la palabra en Génesis 1, del 3 al 4. Dice la palabra que dijo entonces Dios, quiero que haya luz, y al instante hubo luz. Al ver Dios la belleza de la luz, la apartó de la oscuridad y le puso por nombre día. A la oscuridad la llamó noche, y cayó la noche, y llegó la mañana, y fue el primer día. Entonces tenemos aquí y vemos muy claramente cómo el Padre hace una separación de la luz de las tinieblas. Entonces, por eso es que nosotros no podemos mezclarnos, porque el Padre está separando para que podamos hablar lo verdadero. Entonces, si va a haber una separación, es que nosotros como luz nos separemos de las tinieblas, no que haya una separación que es la que hace el destructor. La semana pasada hablábamos aquí en la congregación y el Padre nos introducía para quitar el destructor de nuestras vidas. Y cuando nosotros empezamos a hablar lo que el mundo habla, estamos entrando en un proceso de división con la iglesia de Cristo, a no hablar lo que papá está hablando. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que nos separamos del cuerpo, comenzamos a hablar lo que hay en nuestro corazón o a hablar lo que el mundo está hablando y opera en ese momento es el espíritu destructor que nos separa del cuerpo. Eso trae división al interior de la iglesia y pues obviamente lo que vamos a hacer es fortalecer a las tinieblas en vez de fortalecer lo que el Padre está hablando. Entonces, en la palabra de Éxodo 9:4, dice, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió. Entonces, una palabra que el Señor nos dio para que tengamos mucho cuidado de no hacer contrataciones con las tinieblas, de no ver naturalmente lo que el mundo está hablando, sino que nosotros nos conectemos con lo que dice el Padre, para no hablar lo que el mundo está hablando o lo que las tinieblas quieren establecer. Recuerden que nuestra voz es mucho más fuerte. Es más fuerte lo que nosotros podemos hacer como hijos de Dios al hablar, porque somos hijos entendidos y cuando declaramos cosas que las tinieblas quieren que declaremos, entonces lo que va a suceder es que eso se va a hacer con mucha más facilidad porque tenemos ese poder como hijos de Dios. Entonces, por eso es que las tinieblas buscan que los hijos de Dios declaremos y establezcamos cosas para generar polarización y división con opiniones que parecen ser como buenas, pero que en el fondo lo que las tinieblas están buscando es que nosotros con nuestra voz de poder y autoridad las establezcamos. Entonces, ¿qué sucede con esta palabra en Éxodo 9:4? El Padre está haciendo una separación. ¿Para qué? Para que nosotros no entremos en tratos ni financieros, ni espirituales,
y para que, digamos, en ese sentido no venga muerta a nuestras vidas, ¿sí? Para que hay un tiempo en que el Padre está estableciendo y nos ha introducido un nuevo tiempo y por eso debemos cuidarnos mucho de entrar en la separación de la luz de las tinieblas que el Padre está haciendo y no la separación que el destructor quiere hacer con nuestras vidas. Como bien lo dice la palabra en Jeremías 15, 19, que Él separa lo vil de lo precioso. Dios nos llama a la unidad como iglesia para hablar su voz. Otro tema aquí muy importante y es el tema de los ángeles. Dice la palabra que ellos son ángeles ministradores, son ángeles que nos ayudan, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser muy entendidos, muy sabios para no entrar a confundir los ángeles con nuestras acciones, con lo que hablamos, porque en 1 de Pedro 1:12 habla de que los ángeles están atentos a la revelación que el Padre nos ha dado para ellos mirar y aprender. Entonces, conforme a esta palabra, entendemos que los ángeles aprenden mirando lo que nosotros hacemos. Entonces, si nosotros estamos teniendo acciones de mezclas, acciones donde le estamos enseñando a ellos algo contrario, pues lo que estamos centrando es a corromper lo que en realidad los ángeles tienen que hacer espiritualmente con nosotros. Entonces dice la palabra, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado de no tener mezclas para no enseñarle a los ángeles mezclas ni corrupciones. Y finalmente, establecer la palabra de Daniel 4:17, que dice que la sentencia es por los vigilantes, por la palabra de los santos. Entonces dice Daniel 4:17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces es muy importante que nosotros establezcamos la voz de gobierno a partir de lo que papá está hablando, a partir de lo que Dios nos ha hablado, no entrando en polarizaciones con lo que el mundo nos está hablando, no entrar en profundizar brechas de división que hay en el país a través de opiniones que el Padre no nos ha dicho que hablemos. El Padre está hablando de un tiempo de unidad para que nosotros seamos un solo cuerpo, unido, para no dejarnos llevar por vientos de doctrina o por lo que el mundo habla, sino, como escrito está en Efesios 4, del 14 al 16, no dejarnos llevar por doctrina, sino por lo que el Padre está hablando. Amén. Bueno, es muy importante aclarar que la iglesia es la que va a legislar en la nación, no es el presidente. O sea, lo que la iglesia hable es lo que los ángeles van a proclamar hacia la nación. O sea, lo que usted hable o yo hable es lo que el Señor va a hacer, que por medio de sus ángeles, que los ángeles lleven a la nación. Pero si nosotros empezamos a proclamar lo que habla la televisión, los noticieros, los medios de comunicación, entonces vamos a hacer que se proclame la voz de las tinieblas, o una voz de confusión, o una voz que no va a llevar lo que realmente nosotros, el Señor nos habló en la refundación. Entonces, ¿cuántos estuvimos en la refundación? ¿Y cuántos lo creen? Entonces, si nosotros creemos lo que el Señor hizo en la refundación, entonces nosotros tenemos que hablar es a favor y no en contra. O sea, si usted ve que hay una persona que está hablando en contra de que esta nación no va a cambiar, o de las mismas personas que están dentro de la iglesia empiezan a hablar cosas contrarias hacia lo que el Señor hizo, entonces usted tiene que dejar el temor y tiene que pararse y decir, no es así, o yo no creo eso. Yo creo que Dios va a establecer y establecer un nuevo tiempo sobre nuestra nación.
Entonces nosotros tenemos que levantarnos por nuestra nación y no hacer que nuestra voz, que tiene tanto poder, porque la voz nuestra tiene mucho poder, eh, se propague una voz que no es de parte de Dios, porque los ángeles van a hacer lo que usted hable. Eso es lo que... Entonces la palabra a mí me fue muy clara con respecto a lo que el Señor está hablando a la iglesia, y esto que o escuchamos hoy fue una voz profética. Fue una voz profética de parte del Señor para esta congregación, pero también lo recibo para mi vida, porque podemos hacer que nuestro ángel también esté haciendo cosas o lo estemos inhabilitando, y no podamos ser bendecidos también por la forma en que estamos hablando. Entonces, hay que levantarnos por nuestra nación, por las generaciones, no por un ministerio. El ministerio es el de Cristo. Entonces yo decía que hay gente que está luchando por su ministerio, por salir adelante con sus dones, y eso es valioso y también hay que dejarlo. La persona que quiera trabajar por lo suyo, por su ministerio, pues también es valioso. Pero en realidad nosotros tenemos un privilegio de que el Señor nos puso como iglesia, fue a pelear por la nación. Pero nosotros no somos los que peleamos, es el Espíritu Santo. Entonces nosotros lo que tenemos es que hablar fe, hablar bien. Entonces, como iglesia también tenemos que no permitir que el espíritu de temor, el que siempre había estado sobre la nación, vuelva y se levante, porque este espíritu era el que tenía a la nación muy apabullada. Entonces no tenga temor y calle la voz que quiere proclamar las tinieblas en esta nación. O sea, nosotros, el Señor no nos mandó a criticar el gobierno actual, el Señor nos mandó fue a orar para que esta persona haga cosas sabias, para que esta persona cumpla lo que dijo. Eso es lo que nosotros tenemos que orar, que si Él no está cumpliendo lo que Él dijo, pues entonces vamos a orar como iglesia para que Él cumpla, para que se le quite toda confusión, que también hay otras entidades espirituales que están haciendo contra Él. Entonces, si hay brujería, si hay hechicería, si hay oraciones que no vienen de parte de Dios, sino de parte de las tinieblas, entonces nosotros somos los que tenemos que levantarnos para hacer que este gobierno ejerza de la manera que Cristo dice, no de la manera que la voz de los medios de comunicación o de las personas normales, y estando en la misma iglesia, porque la gente que está en la iglesia es la que está empoderando las tinieblas. Entonces la culpa no es del gobierno, es de la iglesia. Y nosotros somos desde Cristo, no somos de aquí ni de allá, ni estamos detrás de un hombre. El Señor nos puso, fue a que esta persona ejerza conforme al Señor dice, que Él pueda escuchar la voz de Dios, que Él pueda escuchar la voz de Dios. Entonces, vamos a orar para declarar que esas voces que no son de Dios se apagan. Padre, te damos gracias por este buen tiempo, Señor Dios. Te damos gracias, Señor Dios, porque tú nos llamaste a ser una iglesia, Señor Dios, que se levanta por una nación y por una generación, Señor. Creemos lo que tú hiciste en la refundación, Señor. Creemos, Señor Dios, que hiciste una nueva nación, que ella es una niña, Señor Dios, como un bebé, Señor, y lo vamos a edificar, Señor, lo vamos a edificar, Señor, y que vamos con una mano, Señor Dios, en la que llevamos una espada, Señor, pero con la otra estamos edificando, Señor Dios. Declaramos que se levanta ese tiempo de los Nehemías, Señor Dios, con poder y autoridad, Señor. Hoy declaramos que nuestra voz, Señor, se levanta con voz de luz, con voz de Dios, con voz de Cristo, Señor, y callamos esas voces, Señor Dios, que se han soltado en los aires, Señor, por medio de los medios de comunicación, Señor Dios, por las personas que hablan en las calles, Señor Dios. Declaramos, Señor, que se callan esas voces que empoderan las tinieblas, Señor. Que se calla, Señor Dios, toda voz de confusión, toda voz que ha venido, Señor, a confundir aún a la iglesia, Señor. A las personas que están en las congregaciones, Señor, que han hablado y están hablando cosas de las tinieblas, Señor Dios. Padre, declaramos que esa voz se apaga, Señor, y que ahora mismo viene luz, Señor, y claridad a las personas, Señor Dios. Padre, que viene tu luz a los jóvenes, Señor Dios, y que se apaga esa voz de rebeldía, Señor, en los hijos de Dios, en los jóvenes que están en las congregaciones, Señor, y han sido confundidas, Señor, que han sido confundidas por voces de las tinieblas, Señor. Apagamos esa voz que ha empoderado las tinieblas, Señor Dios. Padre,
Padre, declaramos que tenemos una voz de poder y que desde este lugar, Señor, suena trompeta a esta nación, Señor Dios, para que se levante la voz de Cristo en los hijos de Dios, Señor. Creemos que es tu luz admirable sobre este lugar, que toda voz de confusión que han traído los sistemas políticos, Señor, los sistemas religiosos, Señor, declaramos que se apagan ahora, Señor Dios. Declaramos que nosotros no somos seguidores de ningún hombre, Señor, de ninguna mujer. Somos seguidores de Cristo, somos seguidores de tu palabra. Somos seguidores, Señor Dios, de tu voz. Padre, declaramos, Señor, que se levanta sobre tu iglesia, Señor Dios, un entendimiento a tu voz, a la voz de la luz, a la voz de Cristo, Señor, y que vamos a empoderar como iglesia, Señor, la voz de tu corazón, la voz de Cristo, y que vamos a ver esta nación como tú la ves. Vamos a ver esta nación como tú la ves, Señor, no como los hombres la quieren hacer ver, no como las tinieblas la quieren hacer ver. Padre, apagamos esa voz de rebeldía que se ha levantado en la vida de los jóvenes de esta nación, Señor. Toda voz de confusión, y declaramos que sale a la luz, Señor. Todo lo que está detrás de esto, todo lo que está detrás de la rebeldía, Señor, que se ha levantado en los jóvenes, Señor. Declaramos que es tu luz y tu verdad. Declaramos tu luz y tu verdad en esta nación, por el poder de tu sangre que ha sido establecida en nosotros, Señor. Te damos gracias porque nos hiciste el llamado, Señor, y nosotros no somos de los que retrocedemos, Señor. Somos los que seguimos adelante, Señor, y vemos lo que tú ves. En el nombre de Cristo Jesús sellamos, Señor, esta congregación y las congregaciones que se han levantado, Señor Dios, para interceder por esta nación y por las generaciones. En el nombre de Jesús. Amén.